Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina, mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios ha comunicado a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina, son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Abramos juntos la palabra de Dios y descubramos los tesoros que el Señor ha revelado para nosotros. En este día abrimos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulos del 9 hasta el 11. En el segundo año de la salida de Egipto, en el primer mes, cuando estaban en el desierto de Sinaí, el Señor dijo a Moisés: los israelitas celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14 de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos. Y Moisés habló a los israelitas para que celebraran la Pascua. Y celebraron la Pascua el 14 del primer mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. La celebraron conforme a lo que mandó el Señor a Moisés. Pero algunos estaban impuros por haber tocado un muerto, y no pudieron participar de la Pascua aquel día. Llegaron ante Moisés y Aarón y les dijeron: nosotros estamos impuros por haber tocado un muerto. ¿Por qué seremos impedidos de presentar una ofrenda al Señor entre los israelitas a su tiempo? Moisés respondió: esperad y oiré qué mandará el Señor acerca de vosotros. Y el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, si alguno estuviera impuro por causa de algún muerto, o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor. El 14 del segundo mes, entre las 2 tardes, con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejará del animal para la mañana, ni quebrará hueso en él. La celebrará conforme a todos los ritos de la Pascua. El que esté limpio y no esté de viaje, si deja de celebrar la Pascua, será cortado de su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda al Señor. Ese hombre llevará su pecado. Y si algún extranjero que habita con vosotros quiere celebrar la Pascua, en honor del Señor la celebrará, conforme al rito y a la norma de la Pascua. El mismo rito tendréis para el extranjero y para el natural de la tierra. El día que el santuario fue levantado, la nube cubrió la tienda de reunión. Desde el atardecer hasta la mañana, apareció sobre el santuario como un fuego. Así era continuamente. De día lo cubría la nube y de noche se veía como una apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba de encima de la tienda, los israelitas partían, y donde la nube se detenía, allí acampaban. A la orden del Señor, los israelitas partían y a su orden acampaban. Todos los días que la nube quedaba sobre el santuario, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el santuario, muchos días, los israelitas guardaban la orden del Señor y no partían. Cuando la nube quedaba sobre el santuario pocos días, al dicho del Señor acampaban y a su dicho partían. Si la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y de noche la nube se levantaba, entonces partían. O si quedaba 2 días, un mes o un año, mientras la nube permanecía sobre el santuario, los israelitas quedaban acampados y no se movían. Pero cuando ella se levantaba, ellos partían. Al dicho del Señor, acampaban
y a su dicho partían. Guardaban la orden del Señor, dada por medio de Moisés. El Señor dijo a Moisés: haz 2 trompetas de plata, labradas a martillo, servirán para convocar a la congregación y para levantar el campamento. Cuando las toques, toda la congregación se reunirá ante ti a la entrada de la tienda de reunión. Cuando toques una sola, se congregarán ante ti los príncipes, jefes de los millares de Israel. Cuando toquéis alarma, moverán el campamento los que están alojados al oriente. Al segundo toque de alarma, moverá el campamento los que están alojados al sur. El toque será la señal de partir. Para reunir a la congregación, tocaréis sin son de alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Este será un estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Cuando en vuestra tierra salgáis en guerra contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por el Señor vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades y al principio de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y vuestros sacrificios de paz, y seréis recordados por vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. El 20 del segundo mes del segundo año se levantó la nube de encima del santuario, y los israelitas partieron del desierto de Sinaí en orden de marcha, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Esa fue la primera vez que partían al dicho del Señor por medio de Moisés. La bandera de Judá empezó a marchar primero por sus ejércitos, y al frente iba Naasón, hijo de Aminadab. Sobre el ejército de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Sobre el ejército de Zabulón, Eliab, hijo de Helón. Después que desarmaron el santuario, partieron los hijos de Gersón y los de Merari, que los llevaban. Luego empezó a marchar la bandera de Rubén por sus ejércitos. Elisur, hijo de Sedeur, iba sobre su ejército. Sobre el ejército de Simeón, Salumiel, hijo de Zurisadai. Sobre el ejército de Gad, Eliasaf, hijo de Deduel. Luego empezaron a marchar los coatitas, llevando el santuario. Antes que ellos llegaran, el santuario había quedado acondicionado. Después empezó a marchar la bandera de Efraín a la orden de Elisama, hijo de Amiud. Sobre el ejército de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Sobre el ejército de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego empezó a marchar la bandera de Dan por su ejército, a retaguardia de todos los campamentos, y a la orden de Ahiezer, hijo de Amisadai. Sobre el ejército de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el ejército de Neftalí, Ahiara, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los israelitas por sus ejércitos cuando partían. Entonces Moisés dijo a su cuñado Jobat, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Señor ha prometido el bien a Israel. Pero él respondió: no, no iré, sino que volveré a mi tierra y a mi parentela. Moisés insistió: te ruego que no me dejes. Tú conoces bien dónde acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Si vinieres con nosotros, cuando tengamos el bien que el Señor nos ha prometido, te haremos bien. Así partieron del monte del Señor, camino de 3 días. El arca del pacto fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube del Señor iba sobre ellos de día, desde que partieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, Señor, sean disipados tus enemigos.
y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, vuelve, Señor, a los muchos millares de Israel. Un día, el pueblo se quejó a oídos del Señor. Cuando él los oyó, se enardeció su enojo y se encendió en ellos el fuego del Señor y consumió un cabo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y él oró al Señor y el fuego se apagó y llamó a ese lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, y ahora nuestra alma se seca y nada vemos sino maná. El maná era como una semilla de cilantro, de color como bedelio, y el pueblo se esparcía y lo juntaba, lo molían en molinos o lo majaban en morteros, los cocían en calderas o hacían de él panes, y su sabor era como el de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo que lloraba por familias, cada uno a la entrada de su tienda, y el enojo del Señor se encendió en gran manera. Y Moisés también le pareció mal, y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has tratado mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como la cría que lleva a su mamante a la tierra que juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran ante mí diciendo: danos carne a comer. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo, que es pesado en demasía. Si así me vas a tratar, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, para que yo no vea mi mal. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúne a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sepas que tienen autoridad entre el pueblo y que son principales. Tráelos a la entrada de la tienda de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Di al pueblo: santificaos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado en oídos del Señor al decir: ¿quién nos diera a comer carne? Mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará carne a comer. No la comeréis un día ni dos, ni 5 ni 10 ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz y la aborrezcáis, porque menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros y llorasteis ante Él al decir: ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices: ¿les daré a comer carne durante un mes? ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que les baste? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces el Señor respondió a Moisés: ¿se acortó la mano del Señor? Ahora verás si sucede mi dicho o no. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió alrededor del santuario a 70 ancianos del pueblo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos, y cuando el espíritu posó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento 2 varones llamados Eldán y Medad, sobre quienes también reposó el espíritu. Estaban entre los inscritos, pero no habían salido a la tienda, y ellos
profetizaron en el campamento. Entonces un joven corrió y avisó a Moisés: Eldán y Medad profetizan en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, dijo: Señor mío, prohíbeselos. Y Moisés respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo del Señor fueran profetas, que el Señor pusiera su espíritu en ellos. Luego Moisés y los ancianos de Israel volvieron al campamento. Entonces vino un viento enviado por el Señor que trajo codornices desde el mar y las dejó sobre el campamento un día de camino de un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la tierra. Entonces todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente el pueblo estuvo juntando codornices. Ninguno juntó menos de 10 montones, y las tendieron alrededor del campamento, y cuando tenían la carne aún entre los dientes, antes de haberla masticado, el enojo del Señor se encendió en el pueblo y los hirió con una severa plaga. Y llamaron a ese lugar Kibrot Hatabá, que significa la tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron a los que se habían entregado a la glotonería. De Kibrot Hatabá, el pueblo partió para Haserot. Números, capítulos del 9 hasta el 11.